Vamos a empezar esta última clase. En esta asignatura que hemos hecho esto, hemos propuesto entender al hombre como un ser dual, o sea, de dualidades, las dualidades humanas como un buen enfoque para comprender al ser humano, especialmente la dualidad dentro-fuera, interior, intimidad y exterior, exterioridad del hombre. Y después hemos visto los 4 trascendentales personales que caracterizan la intimidad humana y explican también en la intimidad los trascendentales se convierten, equivalen unos con otros, porque todo es el ser personal, la persona, cuando salen hacia afuera se analizan, por así decirlo. Entonces la inteligencia es una cosa distinta de la voluntad, distinta de la libertad, distinta de la existencia. En el interior se convierten, equivalen, en el exterior se analizan. La exterioridad es una analítica, un despliegue, digámoslo así, donde la multiplicidad prima en el interior es se concentra todo en la unidad de cada persona, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos visto. Y ahora que era una visión, esta última clase es una visión de conjunto de los 4 trascendentales personales que hemos expuesto, aunque se convierten, los hemos expuesto como diferenciados, con los matices que corresponden a cada uno, porque que se conviertan significa eso, que siendo en realidad una misma y sola cosa, la persona humana, cada persona humana, sin embargo, visto desde el punto de vista del entendimiento, busca y encuentra, desde el punto de vista de libertad, dispone de una alternativa y otra destinación, bueno. Entonces habrá una visión de conjunto, y eso es lo que Polo llama la metalógica de la libertad. Una doctrina propia de Polo está en la antropología trascendental, un epígrafe de su antropología trascendental, es propuesta, dice así el titular, propuesta de una metalógica de la libertad. Claro, porque metalógica de libertad, bueno, pues no es metafísica, si fisis y logos, si la naturaleza y la libertad, la existencia natural, la existencia personal, eso es lo que Polo quiere distinguir, o la mayor de las, iba a decir mayor, de las aportaciones de Polo, que es que hay que añadir a la metafísica una antropología trascendental, porque el estudio del ser natural es distinto del estudio del ser personal y no se puede hacer en simetría con él, trasladando conceptos o cosas así. Pues entonces, claro, en vez de metafísica, metalógica, fisis logos, la distinción que desde Aristóteles está en la historia del pensamiento, naturaleza y libertad, pues metanaturaleza, metafísica, metalibertad, metalógica. Y además, pues por eso, porque la libertad es más radical que el logos, que la inteligencia. La inteligencia es una facultad, es el intelecto personal está en la intimidad de la persona, equivale con la libertad, con el ser libre, pero la inteligencia es una facultad de nuestra naturaleza que sirve pues para apreciar las cosas exteriores, establecer correlaciones ahí, buscar leyes que coordinen los hechos, tal, tal. No, metalógica. Más allá del logos, más radical que el logos, está la, ¿qué está? Está la libertad, porque la visión global, metalógica de la libertad, la visión global de la persona es que la persona es el ser libre. Claro, la libertad ya nos ha salido como uno de los trascendentales. Y incluso algunos comentadores de Polo pues dicen, bueno, que la libertad es un trascendental, bueno, es de los primeros, no es el intelecto y el amar, y además es como que está asociado con la existencia, porque es la capacidad inmediatamente activa de la coexistencia personal. Bueno, entonces se puede nublar, oscurecer un poco la apreciación inicial de Polo. Es que Polo desde el comienzo quiso distinguir el ser natural del ser personal, el ser libre. Quiso hablar del ser libre. De lo peculiar de la persona humana es que es una existencia libre. Antes hemos dicho, ser causal, ser donal, porque estábamos contemplando ese trascendental que es el amar personal, que es el dar, el aceptar, el don. Pero lo mismo, pues ser causal, ser libre. Ser causal en la naturaleza, los entes físicos, lo que está fuera de nosotros, el cosmos, los seres vivos, las sustancias compuestas y simples que hay por ahí, todo eso es causal, el ser natural. Las personas, seres libres. Por eso, por los trascendentales metafísicos, el ser, la verdad, la bondad, la unidad, trascendentales antropológicos, los 4 que hemos visto, que se predican de la intimidad de la persona. Por tanto, el fondo último del pensamiento de Polo es señalar la peculiaridad de la existencia libre, de la existencia personal como existencia libre. En su intimidad la persona, con sus 4 trascendentales, la podemos considerar como ser
intelectual, como ser donal, como coexistente, pero es ser libre, el ser libre. ¿Qué puede significar una existencia libre? Porque realmente es muy difícil, vamos, es algo novedoso, algo peculiar pensar una existencia libre. ¿Por qué? Pues porque la existencia no es libre, no nos la hemos dado nosotros a nosotros, la hemos recibido. No hemos escogido existir, sino que existimos porque nos engendraron nuestros padres. Y de hecho siempre se ha considerado la tradición del pensamiento humano, la tradición de la historia filosófica, que la libertad es una propiedad de la persona, del existente, una propiedad, que es que cuando actúa puede escoger, digámoslo así, porque la libertad se ha asociado principalmente a la elección, a que si yo tengo alternativas, puedo ir por aquí o por allá, entonces soy libre. Si estoy en cambio impelido por una fuerza que me arrastra a irme por un camino y no por otro, entonces no soy libre. Maniqueísmo o lo que sea, cualquier otra doctrina que niegue la libertad. Pero no se trata de la libertad de opción. Esa que nos permite, esa también la tiene nombre y es muy humana y además, y una expresión de la libertad, una manifestación de la libertad que podamos elegir, que naturalmente si un régimen político nos quitara la libertad, si no puedo entrar en este supermercado o en el otro, sino que tengo que ir a este, si no puedo escoger este colegio, el otro tengo que ir. Entonces, no, eso sería, pues ha habido regímenes políticos totalitarios que privaban de esas libertades. No, la libertad de opción es una libertad, la libertad de elección es una manifestación de la libertad que queremos. Pero no se trata de eso, se trata de existencia libre. ¿Qué puede significar una existencia libre? ¿Eh? No una existencia que tenga libertad, sino una existencia que sea ella misma libre. Porque al principio no la entendemos, porque la existencia la vemos como que la hemos recibido. Hemos recibido la existencia, sí, pero luego la desplegamos libremente, la acrecentamos libremente, la encauzamos libremente. Porque sí, nacimos porque nuestros padres nos engendraron, pero luego vamos bueno, claro, y de bebés todo lo recibimos, desde el biberón hasta la ropita que nos ponemos, y luego nos llevan a un colegio y nos dicen lo que tenemos que comer y tal, pero luego uno se va haciendo adulto, y entonces va tomando su... Y ahora resulta que no, que tú te has hecho gordo porque has comido mucho, y que tú te dejas el pelo largo porque te ha dado la gana, y que tú eres ingeniero porque escogiste hacer la carrera, que luego te vas haciendo y ya, entonces la existencia libre aparece ahí. Aparece, se muestra en las operaciones, en las elecciones, precisamente, en que he decidido ser ingeniero o ser matemático, en que he decidido, se muestra en las elecciones, pero la existencia corre de tu cuenta. Te la dieron, naciste, no elegido. Tú ahí no interviniste, por tanto no se puede decir que la existencia sea, pero te la dieron, te la entregaron en tus manos. Y ahora yo la conduzco, me puedo suicidar, también me puedo suicidar. Suicidar acabo con la vida, no con la existencia, cuidado. Pero puedo intentarlo, supongo, creyendo que acabar con mi vida es acabar también con mi existencia. Y en todo caso, mi existencia está en mis manos. Ahora yo, bueno, entonces esta es bueno, pues entonces para entender una existencia libre, la visión global que ofrece Polo en esa metalógica de la libertad es que es que la existencia libre es una existencia creciente. ¿Por qué? Pues porque la persona es un ser, él suele decir así, un ser además, y eso significa inagotable, creciente. En alguno de los textos Polo acude a una noción que por lo visto pertenece o forjó o se ha encontrado en San Gregorio de Nisa, uno de los padres capadocios, por tanto de los primeros siglos del cristianismo, que hablaba de epéctasis, término griego con el que quería expresar el infinito, pero no el infinito en actus, el infinito o el espacio infinito, ni un infinito en potencia que puede llegar a ser infinito, pero todo, no, el infinito dinámico, algo que siempre puede actuar, una actividad siempre creciente. Y aquí volvemos, antes lo mencionamos, la libertad como actividad. La actividad donal como actividad, la actividad dar de sí, manifestarse, exhibirse, crecer, aumentar.
el anhelo de actividad. La libertad, yo creo que Pablo la ve así. ¿Por qué dice una existencia libre? ¿Qué significa una existencia libre? Pues una actividad, porque existir es el acto, eso es lo que dijimos en la otra clase, la aportación de Aristóteles a la teoría, existir es ejercer actividades, tener dinamismo, no estar muerto, no estar quieto, no estar parado, sino ejercer actividades. Pero entonces ser libre es ejercer actividades con tener un anhelo de actividad, una actividad que siempre busca ir a más, una actividad que se dirige hacia una plenitud, no hacia una plenitud, sino porque una plenitud incluso es una noción contraria a decir siempre más. Por ejemplo, ya la he alcanzado. Si hubiera una plenitud que yo pudiera alcanzar, pues ya está, ya he llegado a la meta. He llegado, como una carrera, estoy corriendo hasta que no llego a la meta, llego a la meta, me paro y descanso. No, eso es contrario a lo que por lo menos de ser libre, de una persona, de un ser libre, es una actividad siempre creciente, que siempre quiere más, que siempre busca más, anhela más. Vida para qué vives. Cita Polo en ocasiones una referencia del maestro Écaro, un filósofo dominico medieval, que decía eso, vida para qué vives. Para vivir más. Siempre quiere vivir más intensamente, disfrutar de más intensidad, más en cantidad, más en cualidad, más en intensidad, más en más. En alguna película de esas he visto yo esa expresión. A un capitalista muy rico le preguntaron, la película salía, ¿no? La escena esa de ¿y cuánto dinero querrías tener? Digo, más. La respuesta fue más. Nunca se tiene suficiente dinero. Era un capitalista rico. Pero eso creo que responde a la verdad. ¿Cuánto dinero quieres? Pues más. Todo lo que me des y más. ¿Y cuánta felicidad quieres? Toda y más. ¿Y cuánto que más? Siempre quiero más. Una actividad, por tanto, que no va dirigida a un término como ver un partido de fútbol, pues es comprar la entrada, entrar taquilla, entrar al estadio, ver el partido, termina el partido. Bueno, he disfrutado mucho, ha sido un partido muy bonito, pero se acabó. Te lees un libro, te puede gustar mucho, coges, ¿cuánto te ha ocupado? Pues hora y media, 2 horas, una semana llevo leyendo este libro muy bien y he disfrutado mucho, me ha parecido un libro muy bonito, pero se acabó. Es decir, las actividades culminan. Las actividades que conocemos culminan, la semilla, el rosal. ¿Cuánto tarda eso? Eso que le dijeron, no sé si fue Napoleón. Aquí hay que plantar muchos árboles. Bueno, es que para que los árboles crezcan se necesita mucho tiempo. Y contestó, pues empiecen cuanto antes, ¿no? Empiecen cuanto antes, que eso tarda mucho tiempo en repoblar ese jardín, en los árboles tienen que crecer. Pero plantar un árbol, por mucho que tarde, al final termina. Ahí está el árbol, ya está crecido, ya está bien. En cambio, ser existencia libre significa existencia que no va dirigida hacia un término, sino que lo que se quiere es a sí misma, lo que quiere es más actividad, más dinamismo, más vitalidad, más placer, más felicidad, más dicha, más sabiduría, más de todo, más tiempo, más todo. Anhelo de actividad que siempre buscabas. Por eso, la libertad, el ser libre, no ahora hablamos de libertad, pero metalógica de la libertad, pero ahora no hablamos de la libertad como uno de los trascendentales que se distingue de los otros, como lo hicimos en una clase pasada. Coexistencia, libertad, entendimiento, amar, donar. No, hablamos de libertad en el sentido de ser libre, de la consideración global, del ser libre, de ese ser que tiene los 4 trascendentales personales, es coexistente, libre, posee futuro, tiene entendimiento y busca ser reconocido y ama y da la esperanza de ser aceptado. La visión global de ser libre es el que anhela actividad y busca siempre más y busca siempre más y no se conforma con nada. Bueno, pues una libertad creciente. El ser libre es un ser creciente. Y uno también aquí se puede preguntar, ¿cómo es posible? ¿Se puede crecer como persona? Porque nosotros hemos visto, cuando hablamos de la libertad, detrás de la libertad, el crecimiento de la libertad esencial, de la libertad que se extiende a la naturaleza del hombre y al disponer de la naturaleza del hombre, pues la hace crecer. Los hábitos, la esencia del hombre es el crecimiento. Y hablamos entonces de una libertad, si recordáis o veis los apuntes, de una libertad que estaba incorporada en el cuerpo. Y en el cuerpo la libertad crece. Un bebecito, por ejemplo, no puede hacer nada. El biberón se lo tiene que dar su madre, porque es que no lo puede coger.
Luego llega un momento, los que sois padres o lo sabéis, pues lo habréis visto, en que el bebé ya puede sostenerse el biberón y se lo toma solo. Ya es un descanso para los padres porque le dan el biberón y se lo toma solo. Y luego se va haciendo dueño de su cuerpo y entonces ya aprende a andar. Y luego aprende a correr, y luego ya con 14 años ya se pega los partidos de fútbol y hace gimnasia, domina su cuerpo. Es una libertad incorporada, pero creciente, va dominando su cuerpo. Después decíamos, era una libertad situada socialmente. Es decir, que está enfrentada no, incardinada con otras personas que ponen sus limitaciones o le dicen, y también eso hay que aprenderlo. Niño, la primera vez que le mandas a un recao, y yo solo, yo voy a tener que dirigirme al tendero para pedirle que me dé ese paquete de tal. Y no lo saben hacer o les da temor. Luego ya cogen soltura, se hacen un poco más mayores y entonces ya les hacen el cargo y sin ningún problema lo van a hacer. Pero como la libertad está situada dentro del contexto de los demás, pues también es creciente, también tiene que aprender a desenvolverse en el contacto con los demás. Esto es lo que decíamos. La libertad esencial, la libertad que se extiende hacia afuera en el dominio del cuerpo, en el dominio de las situaciones sociales, en el autocontrol de uno mismo, decíamos luego el pecado original y otras cosas que dijimos, cómo el hombre se controla o adquiere virtudes y por tanto adquiriendo también dominio sobre sí mismo. Bueno, ya no me pongo de mal genio, he aprendido a controlar mi mal genio. Antes es que era joven y tenía unos ímpetus que claro me iba. Bueno, entonces hemos hablado de crecimiento de la libertad esencial y es muy fácil de ver que el hombre, que la libertad del hombre es creciente, se extiende hacia afuera, al cuerpo, a las situaciones sociales, al dominio de los aparatos y culturales de nuestro entorno, y ahí crece. Se ve en los niños, se ve en los niños. Eh, el niño primero va en el carrito sentado, después va de pie, agarrado al carrito de su hermano más pequeño. Y luego va llevando el carrito de su hermano más pequeño, porque crece y entonces se hace más dueño de la situación. Su libertad, su dominio del cuerpo y de las situaciones sociales se va aumentando, ¿no? El niño al principio le da miedo los extraños que llegan a casa y se esconde detrás de su madre. Luego se va independizando y luego se va con sus amigos por ahí y se olvida a sus padres. De manera que también en el contexto social la libertad va creciendo y cada persona va adquiriendo dominio de sus situaciones. Ahora, se puede crecer como persona. No solo en el plano de crezco en edad, crezco en sabiduría, crezco en autocontrol, no solo ser mejor persona, porque ser mejor persona es en el plano de la esencia adquirir virtudes, saberme comportar mejor, pues es responder a las expectativas de los demás, no molesto al prójimo, entonces soy mejor persona, eso que se dice, ser mejor persona. No, no, ese plano. En ese plano, claro que se puede crecer. Se pueden adquirir virtudes y uno adquiere dominio del cuerpo y uno adquiere dominio de las situaciones sociales y uno adquiere dominio de su propio carácter, se puede crecer y se puede crecer, pues también pues, has contraído un vicio, te estás aficionando al juego, estás perdiendo el dinero del hogar por ludópata y esto hay que vigilarlo porque esto, se puede crecer y se puede decrecer, porque el uso de la libertad en su manifestación externa, en el dominio del cuerpo, de las situaciones sociales y de los artefactos, puede ir a más o puede ir a menos desgraciadamente por situaciones en la vida, pero se puede crecer como persona. En la intimidad, en el acto de ser persona, se puede crecer porque desde cierto otro punto de vista, la persona siempre es persona. Alguien siempre es alguien, es él. Es que puedo ser más yo que yo, no soy yo y ya está, no se puede crecer ahí. Desde que se nace, se es esta persona, una persona distinta de toda otra, individual, singular, característica, una intimidad propia, la suya propia, distinta de todas. La aportación de esa persona será la que esa persona puede. Parece que la persona es persona siempre y de entrada. Y por tanto, ¿qué significaría crecer como persona? ¿Que sea otro?
No, soy que soy, siempre soy el mismo. Puedo ser mejor persona, dominar mejor mi cuerpo, aprender nuevas técnicas o nuevos idiomas, o incrementar mis capacidades. Sí, eso sí, el crecimiento esencial, sí, el crecimiento de las operaciones, la capacidad operativa, la disposición, el uso de la naturaleza, eso está obvio. Pero se puede crecer como persona. Porque desde otro punto de vista, ya digo, la persona es ir, e incluso luego vemos otras personas que por desgracia pues salen paralíticas o subnormales, bueno, y entonces es un ni siquiera su crecimiento esencial está asegurado porque no terminan de tener dominio entero de su cuerpo y entonces dice, bueno, y eso puede mejorar como persona, no es un ser demasiado limitado para... Bueno, entonces esta sería ahora la pregunta. Y la respuesta va por el lado este, ¿no? En primer lugar, que la persona siempre está vinculada a su propia manifestación. Por tanto, si hay crecimiento esencial, eso se corresponde, eso es manifestación, la esencia es manifestación de la persona. Si hay crecimiento esencial, es manifestación de que hay crecimiento personal. Por tanto, sí, la persona puede crecer, puede ser más persona, puede ser más quien es él, no que cambie a otro, a ser otro, no, no, claro, es él, pero puede ser mejor como es él. Como él es, lo puede mostrar mejor y el crecimiento esencial, el que disponga mejor de su cuerpo, se ubique mejor socialmente, se cualifique con conocimientos y virtudes y idiomas y tal, pues permite una mayor expresión, una mejor expresión de quién es él. De manera que la persona... Y luego porque además, no solo porque esté vinculada a su manifestación esencial, sino porque además la persona es acto, es actividad, es actividad. No es un supuesto. Detrás de un rostro suponemos a alguien. Y aceptamos, porque el rostro hay alguien, claro. Pero cuando decimos que lo suponemos a alguien, pues lo suponemos como fijo, como quieto, como estático. Como, digamos, como si dentro de la estatua hubiera un tesoro de oro, un lingote de oro, y dices, de su interior, detrás del rostro, habrá alguien que es un yo fijo, quieto, fulanito de tal, el hijo de Perengano, Mengano. Y no es un supuesto fijo, quieto, es actividad. La persona es actividad. Ser es ser actividad. Actividad donal, actividad manifestante. Por eso, la manifestación, el crecimiento de la libertad esencial, el que sea mejor persona, el que aumenten virtudes, el que aumenten dominio de cosas, el que aumenten cualidades para el trabajo, es expresión de que la actividad personal se está manifestando. Es manifestación de una actividad que es la actividad de la persona. Y además es una actividad, la persona, además es una actividad que siempre va a más. Es lo que decíamos de epéctasis, de ese término griego que expresa qué significa libertad entonces, existencia libre. Pues existencia activa con actividad creciente, con actividad no creciente respecto de un término, respecto de una meta, sino siempre creciente, con actividad que se intensifica. La persona quiere, busca, pretende, aspira, como se diga, intensificar su actividad. Ser yo no es ser ya, sino ser yo es estar en acto, ejerciendo actividades y buscar y querer más y querer más y querer más. Esto no es un ideal, porque no es que estoy diciendo que es un ideal, que haya que decir, lógicamente, si esto es así, también es un ideal. Tendremos que saber cómo somos para comportarnos de acuerdo con cómo somos. Sabiendo las cosas, se procura, se actúa luego mejor. Pero no lo propongo como un ideal, sino como una descripción de lo que es. Toda persona es una actividad insatisfecha. Juan Fernández ha publicado su antropología es para inconformes. Antropología para inconformes. Porque es que esto de la insatisfacción, eso es muy característico del hombre. ¿Por qué? Pues porque la actividad de ser persona es insaturable. Entonces siempre se consigue una meta y queda uno insatisfecha de ella, al poco. Porque no está el hombre hecho para conseguir metas, sino para crecer siempre más, para ejercer una actividad cada vez más. Bueno, en el texto que os he dado, si lo habéis leído, si no, da igual, pero está ahí, se habla de culminación.
¿Cuál es la culminación de la persona? Me parece que dice la culminación de la persona no está en sus manos, que es verdad, ¿no? Ahora, hoy mismo nos va a salir, ahora mismo nos va a salir. Yo también he utilizado muchas veces el término culminación, la culminación de la persona, ¿no? Porque, sin embargo, ahora, a la vista de lo que estamos diciendo, pues hay que puntualizar un poco, porque no culminar parece que es llegar a la cima. Ya he culminado la ascensión de una montaña, se suele decir, ¿no? He culminado, he llegado a la cima de la montaña. Y claro, si culminación tuviera ese sentido de llegar a un término final, entonces va contra lo que estamos diciendo que es la existencia de una persona. Siempre creciente, lo que quiere es más actividad. No quiere esto o lo otro, quiere más. No quiere esto o lo otro, quiere más. Lo que decía el rico de la película, el capitalista de la película. Entonces, culminación no, porque culminación significa ya, he llegado a la cima, ya no hay más, ya no hay nada más alto, no puedo seguir subiendo, he llegado a la cima de la montaña. Bueno, pues bueno, entonces usamos culminación, sí, porque todo el mundo entiende lo que es culminación, lo que es la aspiración de la persona por un futuro mejor o por un proyecto, por una meta, o por culminar, por llegar a un término superior al que tengo. Siempre que entendemos a continuación que no, que se trata de un crecimiento insaturable, insaturable. De hecho, incluso cuando Pablo hablaba del cielo y decía, bueno, ya hemos llegado, el hombre que llega al cielo, llega a su plenitud, no, aún en el cielo se crecerá, eso decía Pablo. Consta por ahí, o lo dijo y yo lo oí, pero eso es así, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente por esto, porque una existencia libre es una existencia creciente, es decir, es una existencia que siempre va a más. No que se dirige hacia una culminación. Hacia una culminación se puede dirigir una naturaleza. Y dices, la semilla la planté, esto tarda 3 meses en salir, ahora ya tengo la flor. Culminó. Y aún así, aún en el ámbito natural, la flor echa nuevas semillas para nuevas flores, para nuevas semillas, para nuevas flores, y hay una manera de proseguir después del fin. Se alcanza el fin y se reproduce, se vuelve a producir, se vuelve a empezar el proceso. Pero desde luego la libertad tiene un término, por así decirlo, o anhela un término que como es inabarcable, pues no se puede decir ya, he culminado, lo he conseguido, ¿no? Eso me estoy acordando ahora de una doctrina filosófica, no sé si os interesa mucho, pero viene algo a cuento que Duns Scotto decía, y ¿por qué sabemos que Dios es infinito? Pues por esto. Porque si la visión, la vida eterna del hombre consiste en conocer a Dios, entonces conocer a Dios tiene que ser algo inagotable. Dios tiene que ser infinito, porque si no, la vida futura no sería eterna. Llegaría un momento en el que ya conozco a Dios. Si ya conozco a Dios, mi vida se acabó, la vida eterna no es tan eterna, dura un tiempo hasta que le conozca. Pero si ha de ser eterna, entonces es que el conocimiento no puede acabarse, por tanto Dios tiene que ser infinito, no lo puedo terminar de... Bueno, eso decía para explicar la vida eterna, ¿no? Pero bien, pues la metalógica de la libertad de pueblo establece cuatro fases, por así decir, ese crecimiento de la libertad trascendental, de la libertad existencial, de la libertad como ser de la persona, no de la libertad operativa. Ahí ya hemos visto también un crecimiento, el hombre se tiene que hacer con su cuerpo, luego con su situación social, luego tiene que aprender a dominarse, tal, lo que sea, ¿no? Las fases que entonces dijimos, o que uno puede establecer, un psicólogo puede establecer de adquisición de la libertad y de completo dominio de la libertad, por ejemplo, dicen eso, ¿no? Los adolescentes todavía no se han hecho con el dominio completo de su cuerpo, porque como está experimentando cambios muy grandes en la adolescencia, crecen muchos, y entonces tiene esa pinta fardel, decimos en España, de los brazos caídos, no saben dónde poner las manos, ¿no? Porque han crecido tanto que los brazos largos se les descontrolan, no saben qué hacer con ellos, ¿no? Hasta que aprenden ya a poner las manos juntas, o meterse una en el bolsillo, o gesticular a la vez que hablan, ya cogen el control. Bueno, entonces este es el crecimiento de la libertad esencial, pero el crecimiento de la libertad personal, el crecimiento del ser personal, como ser libre, metalógica de la libertad, pues lo dice que hay cuatro fases, que quizá tenemos que desglosar o analizar con algún detalle. El primero es
dice así, el don creado de la libertad. La libertad es creada por Dios. Claro, es difícil también, y en la historia de la filosofía hay una profunda polémica sobre si ¿cómo puede crear Dios seres libres? Que es muy fácil de entender, aunque es muy importante y la temática es muy profunda y afecta especialmente al luteranismo. Esto fue Lutero, el que Lutero negó la libertad. Y cuando emergió el protestantismo en Europa, pues el luteranismo calvino tal, se negó la libertad. Y entonces en el siglo XVI hubo en el pensamiento europeo una polémica muy grande sobre la libertad. Si era posible admitir ser... ¿Por qué? Porque si todo lo que no es Dios es creado por Dios, entonces como los actos libres del hombre no son Dios, son creados por Dios. Pero si son creados por Dios no son completamente libres. Por ejemplo, esto, si yo clavo un cuchillo al prójimo y Dios, por qué lo ha permitido? Porque no me ha matado, me ha dado un infarto antes de que clave el cuchillo el otro para... si yo he podido clavar el cuchillo, Dios ha consentido eso. Lutero decía que no existía libertad. Es decir, porque si Dios es creador de todo, Dios es creador también de los actos que yo tomo como libres o como propios míos. Pero si son creados por Dios, es Dios su autor, no soy yo. Y solo Dios es capaz de crear, solo a Dios pertenece. Por tanto, creo, no sé si os dais cuenta y tampoco interesa mucho que os metáis en profundidades metafísicas, pero creación y libertad es difícil de articular. Fue difícil, de hecho fue difícil, no digo yo que lo sea en sí mismo, pero fue. Y el pensamiento europeo, cuando surgió Lutero, se hizo una polémica muy importante de todo el siglo XVI, donde intervinieron pues, los tomistas, los molinistas, los agustinianos, todos a hablar sobre la libertad para defender si había libertad o no y cómo Dios podía crear cosas y al mismo tiempo ser propiedad del hombre, porque el hombre es su autor, Dios la ha creado, pero ¿cómo Dios puede crear la libertad? Bueno, os dais cuenta de que puede haber aporías, o de que alguien se puede, la metafísica no da precisamente la buena parte del beneficio de la antropología trascendental, de por lo que Polo sugiere, de la ampliación de la metafísica con la antropología trascendental, en mi opinión sirve para esa polémica que se planteó en el siglo XVI y no se resolvió, porque no se resolvió, se quedó en el aire, nadie ganó, nadie supo decir. Unos acusaron a otros de deterministas, de no admitir la libertad, otros acusaron a unos de pelagianos o de mil acusaciones entre unos y otros. Incluso me parece que la Santa Sede tuvo que intervenir para decir, se acabó, no haya más discusiones sobre esto, este es un asunto, por así decirlo, insoluble, o por lo menos veo que vosotros no lo sabéis resolver y se queda en tablas. No sé. Entonces, para resolver esta polémica es esto, ¿no? Polo dice que Dios otorga la libertad al hombre, le otorga la libertad al hombre. Yo lo entiendo como los padres concedemos en ocasiones libertad a los hijos. A veces me dicen, yo quiero salir esta noche. Y entonces le empiezas a decir, bueno, pues hasta las 10 de la noche o hasta las 11 de la noche o cuéntame dónde vas a ir, tal. Pero luego van adquiriendo libertad y les vas dejando ser libres, ¿no? Claro, si les dejas ser libres, pues ellos son los responsables. Tú les has dejado ser libres, pero luego ellos son los responsables de lo que han hecho. Claro, si luego un día me viene habiendo bebido demasiado, pues ¿qué diré? Pues no volveré a salir. ¿Por qué? Porque no me da la gana de que te vayas por ahí de juerga de estas maneras para organizarme zipizapes luego a la vuelta, ¿no? Luego es responsable. Tienes que responder de lo que ha hecho, dónde has estado. Pues me he ido al cine, he hecho esto, he cenado con mis amigos, he hecho tampoco muy bien, pues con todo correcto. O no, o te había dicho yo que eso no lo hicieras y me has fallado, has hecho un abuso de la libertad que te concedí que salieras. Claro que si te concedo la libertad, luego no voy detrás tuya para asegurarme de que lo que hace sea lo que yo quiero que haga. No, no, eso no es conceder libertad, eso es vigilar, es supervigilar. No, conceder la libertad, pues luego se la puedes retirar, lo mismo que se la concediste se la retira, pero esto es... Entonces Dios ha otorgado la libertad, otorgado. Si Dios va a crear, Dios es el creador, solo Dios crea, pero Dios va a crear lo que nosotros decidamos hacer, que vamos a hacer, porque eso, para eso nos ha otorgado libertad. Y entonces, claro que los hijos los crea Dios. Si yo los quiero tener, tengo que hacer algo yo para que Dios cree los hijos. Si no, no. Los míos, claro. Entonces, concede, otorga la libertad y luego el hombre la ejecuta. Y yo creo que no hay tanta aporilla
Metafísica como esa que se suscitó en el siglo XVI, si uno entiende en términos antropológicos más que metafísicos esta cuestión y ve cómo el hombre otorga la libertad. Bueno, entonces Dios otorga la libertad, crea la libertad, el don creado de la libertad, dice, por promotor de la libertad, premoviente de la aceptación, promocionante de la aceptación. Es un don promotor, premoviente, promocionante. Luego ahora, ¿por qué promotor? ¿Te concede la libertad? Te ha hecho nacer, te ha dado la existencia para que tú ahora seas libre y ejerzas la libertad, te tomes las iniciativas que quieres tomar, aportes lo que quieras aportar, un don recibido que la persona acepta, aceptar, un don recibido que la persona acepta y vehicula, se pone en marcha, acepto mi propio ser donal y me pongo a dar lo que cada uno tenga por... Bueno, ese es el don inicial, la creación de la libertad del hombre, que Dios otorgue la libertad al hombre, cree una persona humana, un ser libre, eso es primera fase, 4 fases de crecimiento de la libertad. La primera fase es Polo dice de esta fase que es atemático en esta vida. Atemático, que no lo conocemos, no es tema de nuestro conocimiento en esta vida, no lo conocemos. El alcance de nuestra libertad no lo conocemos. Sabemos que la tenemos, pero no sabemos. Y ahí está. Y además yo creo que esto es de una constatación, diría, psicológica, subjetiva, inmediata, ¿no? Yo tenía fuerzas para aquello que dejé. Me apunté en esta carrera, pero luego no pude con él. Yo, tantas matemáticas me parecieron excesivas, ¿no? Y entonces dejé la carrera. Y entonces dices, ¿realmente tenías capacidad, talento, tiempo, fuerzas para haber acabado esa carrera? ¿O aquella decisión de dejarla fue pereza o que eres un vago? ¿Fue acertada o no fue acertada? Pues no tenemos el juicio absoluto sobre eso. No sabemos si podríamos haberlo hecho, quizá podríamos, quizá con un poco de sacrificio, me privo de los fines de semana durante 2 años que dura ese máster, lo hubiera podido sacar adelante. Pero el caso es que me resultaba muy duro y muy violento, yo no pude con aquello, lo dejé. Pero el juicio último, si en verdad empleamos bien de la libertad, no lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque no nos conocemos perfectamente, tenemos una idea de lo que podemos hacer, de lo que, hombre, y decimos, hoy no me apetece trabajar. ¿Te apetece trabajar o eres un poco vago? ¿O te estás dejando llevar un poco de la pereza? Pues tomamos las decisiones como podemos, como buenamente se nos ocurre, pero no tenemos el juicio último de cuáles son las posibilidades de nuestra libertad. Nos han otorgado libertad, nos han dado un don, una capacidad, una fuerza, una personalidad, somos como somos. Otros son más capaces que yo y otros son más amables que yo y otros son más simpáticos que yo, más listos que yo, pero yo soy como soy y esto que soy lo despliego, lo desarrollo viviendo mi vida, haciendo mis elecciones, lo que a mí me parece que me gusta, donde yo puedo vivir bien, con qué pareja puedo juntarme o tal, pero el juicio último, ¿podías haber hecho más? O has hecho poco, has hecho muy poco, no has hecho nada, no has hecho más que vaguear toda tu vida, irte por el camino fácil y cogerte, casarte con una rica para no tener que trabajar, y evadir impuestos, tal. Eso no, bueno, el que lo suele hacer suele tener alguna conciencia, sabe de algún modo que lo ha hecho, quizá no con un juicio muy definitivo, pero noticia de nuestra propia conducta, ideas sobre nosotros mismos tenemos, claro, pero no el juicio perfecto, el juicio divino. El juicio divino al final de la vida es imperiosamente necesario. No solo en comparación con los demás, que también, sino basta mirarse a uno mismo, porque si no, el hombre se queda desconocido, se queda inédito ante sí mismo, ¿no? Perplejo porque somos seres intelectuales capaces de conocer todo, de conocer el virus de coronavirus, hasta variantes Omicron y no sé qué, y de conocer a nuestros hijos y de conocer 1000 cosas y de estar años y años estudiando una enseñanza primaria, un bachillerato, una universidad, un máster, y sin embargo a nosotros mismos pues nos conocemos algo, sí, tenemos una idea de nosotros mismos, un juicio, allí me porté mal,
En esa otra ocasión pude haberlo hecho mejor. Allí, en cambio, fui heroico, fui heroico. Esto no, nadie me lo ha reconocido, pero poca gente hace lo que yo hice en aquella ocasión. ¿Eh? Fui heroico. Entonces, tenemos una apreciación de nosotros mismos, pero no el juicio. Y el juicio definitivo hace falta, y es el juicio divino, y sin él el hombre se quedaría atónito respecto de sí mismo y perplejo de poder conocer otras cosas y no a sí mismo, ¿no? Bueno, precisamente en esta vida el don de la libertad es atemático, no es conocido, porque la plenitud de la libertad de la persona es conocerse como criatura. Ver, dice Pablo así, hacerme ser, ver a Dios, hacerme ser. La iniciativa creadora de Dios puede ser encontrada, dice Pablo, puede ser encontrada, puede ser mirada. Es decir, yo puedo conocer a Dios como creador de mi persona, como creador de mi libertad, que cuando yo he sido libre, he ejercido los actos que me parecía, que estimaba, que me han gustado, que cuando yo he desplegado mi vida, ver que eso es creación de Dios, que Dios me ha hecho así, me ha hecho ese ser me ha concedido la libertad, toda la libertad, me ha hecho esa persona capaz de escoger de esta manera, irme por aquí, arrepentirme de aquello y rectificar, cambiarlo, volver por este lado. Pero eso, el don de la libertad que hemos recibido, es atemático en esta vida, no es conocido en esta vida, porque es la culminación de la libertad. La libertad culmina conociendo a Dios como creador de la propia libertad. No conociendo a Dios como creador del universo, que eso ya se ocupa la metafísica, y además el conocimiento de Dios que tenemos como creador del universo es, pues por así decirlo, bastante ridículo, muy pobre, ¿no? Primer principio de identidad, la identidad originaria de ser, tal, tal. Eso no es un conocimiento de Dios como persona, ni un conocimiento de Dios que sea útil. Casi se diría que eso no es ni teología, eso es metafísica, ¿no? No conocer a Dios como creador de todo, como el ser unitario del que todo procede. No, conocer a Dios como mi creador, el que me ha creado a mí, el que me dio estos talentos, estas posibilidades, estas oportunidades, el que se conformó con lo que hice aquí y en cambio no ve con buenos ojos aquello que hice en esto. Conocer a Dios como mi creador. Esa es, según lo dice Pablo ahí en la Metalogía de la Libertad, la plenitud de la libertad humana. De manera que la primera fase de crecimiento de la libertad es, claro, que Dios crea la libertad, te la otorga. Esa fase no la conocemos en esta vida. Sería la plenitud final. Si el hombre crece y llega a ver a Dios como mi creador, ver a Dios, hacerme ser, encontrar la iniciativa creadora de Dios, ver que Dios es el que me ha hecho como soy y me ha otorgado libertad para escoger aquí, irme por allí, hacer las cosas, ver a Dios como mi creador. Por tanto, claro, en el siglo XVI se produjo un conflicto entre creación y libertad. Ahora me he opuesto a él, he dicho que, pero precisamente ahora decimos, ¿por qué se produjo ese conflicto? Pues porque efectivamente la creación de la propia libertad no la conocemos, sino que es la plenitud, el final, la culminación de la libertad. Si la libertad culmina y los actos del hombre son aceptados y el hombre encuentra su réplica, ¿qué encontrará? ¿Cuál es la encontrará? Conocerá a Dios como creador de la propia libertad, a Dios como creador decidirlo individualmente de mi existencia, de la que yo he llevado a cabo, de la libertad que yo he desplegado, porque me ha aceptado, porque ha entendido lo que yo he hecho y porque ha considerado que he hecho lo suficiente. Esto es la plenitud. Naturalmente, el siguiente paso es decir, tras el pecado original en el que creemos los cristianos, tal como viene relatar la Biblia, si el hombre desobedecía a Dios, se peleó con Dios, y se escondió de Dios porque estoy desnudo, y que si el hombre efectivamente se peleó con Dios y está en pecado, si ha habido una caída original, entonces esa culminación, conocer a Dios como creador de la propia libertad, es imposible. Se ha frustrado. El hombre no, por tanto, la libertad del hombre no puede culminar. ¿Por qué? Pues porque esa culminación es un don recibido, es ver que Dios acepta lo que yo he hecho, y ver cómo Dios me ha creado a mí. Pero si Dios se ha separado de mí, o el hombre se ha separado de Dios, y no hay relación posible entre el hombre y Dios, porque el hombre ha caído, ha sido expulsado del paraíso, y pues entonces la culminación de la libertad humana está frustrada. El hombre en pecado está imposibilitado de entrar en relación con Dios.
Y por consiguiente, lo que lógicamente es el don primitivo de la libertad y su culminación, que es conocer a Dios como creador de mi propia libertad, eso se acabó, ya no es posible. En cambio, si siguiendo con la creencia religiosa, se cree que Jesucristo en la cruz redime al hombre y por tanto liberó al hombre, rescató al hombre del pecado, de su estado de miseria, de abandono, de separación de Dios, consecuencia del pecado original, entonces la plenitud de la libertad de la persona es aún mayor, que no es solo el conocimiento de Dios como creador de mi propia libertad, como mi creador, saberme aceptado, que yo he desarrollado la libertad que Dios me dio de la manera que Él la ha aceptado y por tanto gustosa para su gusto y que me acepta, soy así, porque ese soy yo, en vez de conocer a Dios como creador propio, como mi creador, la plenitud de la libertad es conocer a Dios. La plenitud de la libertad rescatada por Jesucristo, por tanto teológica, es conocer a Dios como es en sí mismo. No como mi creador, no solo como mi creador, como creador de todos los demás, y no solo como creador, como es en sí mismo. Dios, además de crear, es un ser que tiene su, pues bueno, su propia vida, su trinidad de personas dentro, y además de crear y además de redimir, es un ser que tiene su plenitud de vida interna. Bueno, entonces, aquí ya hemos señalado diría tres situaciones o tres niveles, tres en el conocimiento de Dios posible al hombre. Y me interesa que se distinga. Porque el hombre puede conocer a Dios desde el punto de vista de la metafísica como el creador de todo, el ser se divide en creado e increado, Dios y las criaturas. Eso lo puede establecer la metafísica de un pagano, no solo de un cristiano. La metafísica, la historia de la metafísica, ha habido muchísimos filósofos que han dicho Dios y las criaturas. El hombre puede pensar simplemente con su inteligencia que hay un ser autor de todo, que lo hizo todo y que es Dios, y luego están las criaturas. Hay otro modo de conocer a Dios, un segundo nivel, que es este, el que corresponde al hombre como ser libre. Conocer a Dios como mi creador. No como creador del universo, como mi creador. Ni como creador de las otras personas, sino como mi creador. Este es un conocimiento estrictamente personal. Cada persona, si su libertad culmina, conoce a Dios, ve cómo Dios le ha hecho ser a él. Cómo se ha conjugado el don de la libertad con el despliegue que cada persona hace de él. Y el juicio divino. Y un tercer nivel en el conocimiento de Dios es no conocer a Dios como creador del universo, ni conocer a Dios como creador de cada persona humana, de mío, sino conocer a Dios como es en sí mismo, aunque no hubiera creado, o al margen de que haya creado. Conocer a Dios como Él es en sí mismo. Esto es lo que la redención de Cristo trae al hombre. El hombre, la plenitud de la libertad natural del hombre es conocer a Dios como creador de su propia existencia personal. Y si uno es creyente, y después de la caída, como eso ya es imposible, o es inaccesible al hombre, porque es un don que ya no va a recibir, puesto que ha tarifado, se ha peleado con el Creador, la redención lo que trae es un incremento, una recreación del hombre, una recreación de la persona, una elevación, suele decir, una elevación de la existencia personal. Ya no es solo el ejercicio de la libertad buscando la aceptación divina, sino que es conocer a Dios como es Él en sí mismo. Y esto permite nuevos horizontes, una amplitud mayor aún de la... Bueno, esa es la primera fase de la libertad, el don, la creación de la libertad. Don creado de la libertad, no conocido en esta vida, sería la plenitud de la libertad creada si el hombre no hubiera caído. Si ha caído ese olvido, entonces tiene otra plenitud aún mayor que le espera, que es conocer a Dios como es en sí mismo. Las otras tres fases de la libertad son estas otras tres. La segunda es el disponer de los dones recibidos, aportando los dones propios. Es decir, la esencia del hombre, la constitución del don, la extensión de la libertad, que es imprescindible y por otro lado valiosísima. Imprescindible porque sin constituir dones, sin acciones, el amar de la persona, el dar, estaría vacío. ¿Qué quiero dar? ¿Pero qué doy? No puedo dar nada. Tengo que actuar para dar algo. Por tanto, imprescindible. Y en ese sentido, valiosísima.
Las acciones son lo más importante de la esencia del hombre, la conducta libre. Pero al mismo tiempo ni plena ni suficiente. ¿Por qué? Pues porque el don ha de ser aceptado. Esto es, yo doy dones, pero los dones requieren aceptación. Y por eso el juicio final no solo tiene una dimensión cognoscitiva, que yo me conozco, sino que tiene una dimensión volitiva. ¿Se acepta o no la vida que yo presento? Esto también está implícito en el juicio final, rechazo o aceptación de los dones que damos al creador. Bueno, pero este es un segundo nivel. Esto no es el don de la libertad. Esto ya, ¿cómo vehiculo la libertad? La libertad se manifiesta, se extiende a la conducta. Y son las obras que yo he hecho, los dones que yo he dado, aportando los dones propios, recibiendo los dones dados, aceptando los dones recibidos y aportando los dones propios. Recibe la naturaleza, aporta mi esencia, dones recibidos, dones aportados. Este es el segundo nivel de la libertad, segunda fase de la libertad. El don es la fase inicial, el recibir y aceptar dones, el don de la libertad es la fase inicial, recibir y aceptar dones es la segunda fase, la esencia de la persona humana. La tercera fase es la generosidad de la persona. Porque la metafísica, la generosidad de la persona es el hábito de los primeros principios, es la metafísica. Es que la metafísica, que a vosotros os puede parecer un saber teórico muy extraño al mundo empresarial. Es la generosidad de la persona. ¿Por qué? Porque en ese saber el hombre da. ¿Qué da? Da su verdad, vamos a decirlo así, aunque está muy mal dicho, pero su teoría sobre el cosmos, los primeros principios, cómo se articulan, cómo se conjugan, da, por tanto, la verdad que corresponde a las cosas, a la metafísica, a los primeros principios. Esa la da el hombre cuando hace metafísica. Si el hombre no hace metafísica, los primeros principios estarán ahí, pero nadie sabe cómo se conjugan, cómo se articulan o cuáles son. ¿Quién lo sabe? El hombre cuando hace metafísica. La verdad de eso la encuentra el hombre cuando hace metafísica. Da la verdad a las cosas renunciando a la aceptación, porque cuando el hombre da las cosas su verdad, las cosas no la aceptan. No es como cuando el hombre da un regalo a alguien, que luego quien lo recibe dice gracias. El universo no da las gracias. Por muy buena teoría que hayamos hecho sobre él, el universo no da las gracias. El universo no se entera de que el hombre lo está conociendo. Y por tanto es un dar generoso. Generoso, porque renuncia a la aceptación, es la generosidad de la persona, que da renunciando a la aceptación. Da, y no solo renunciando a la aceptación, da con olvido de sí mismo, porque en vez de ocuparse de sí mismo, de conocerse a sí mismo, de qué hago con mi libertad, de hacia dónde le dirijo, no. Me olvido de mí mismo y me dedico a ver cómo es el ser del universo. Pero ¿qué le puede importar al hombre cómo sea el ser del universo? Y si el ser del universo es creado o no es creado, son un primero principio, o son tres, o están conjugados. ¿Eso qué le puede importar al hombre? No le interesa, al hombre lo que le interesa, eso que decimos de que la metafísica es inútil. No, eso no trae beneficios para el caro. Es inútil, no trae beneficios para la persona. ¿Por qué? Porque no es interesado. Los otros saberes es interesado. Yo quiero construir casas, ¿por qué? Porque me interesa estar bajo techo y no mojarme cuando llueva. O yo quiero construir carreteras porque me interesa llegar rápidamente a otra ciudad para trasladarme. Pero dedicarme a saber cómo es el universo, la metafísica, cómo los primeros principios articulan eso es generoso. Es generoso porque el universo no me lo va a agradecer y porque me olvido de mí mismo. De manera que los primeros principios son dice Pablo así, un don vicario. Bueno, tiene su propia recompensa, aunque sea generoso la metafísica. ¿Qué recompensa tiene? Pues que el hombre conoce a Dios como creador del universo, aunque sea como creador del universo. Es muy poco conocer de Dios, pero ratifica, asegura, es un punto en el que uno se puede apoyar para la búsqueda interior. El hombre busca interiormente a Dios, busca interiormente a Dios como creador de mí mismo, que me reconozca como soy, que me acepte lo que yo he hecho. Eso lo busca. Pero claro, esa búsqueda se ratifica si, mirando al exterior, viendo cómo es el universo, descubrimos que existe un Dios. La demostración metafísica de la existencia de Dios
garantiza, asegura que la búsqueda antropológica de Dios tenga sentido. Naturalmente, si no descubrimos si Dios no existiera, ¿para qué le vas a buscar? Que estás buscando algo que no se da, estás perdiendo tiempo. Pero si compruebas que Dios existe, entonces ratificas la búsqueda interior de su... Entonces, tiene esa ratificación de la búsqueda interior de Dios. Esa es la recompensa que tiene la generosidad de la persona. La persona se olvida de sí misma y da al universo su verdad, le presta atención, renuncia a formulaciones teóricas propias para prestar atención a cómo es el universo, hacer metafísica, generosamente olvidándose de sí y sin buscar, porque es imposible, la correspondencia, la aceptación. El universo no te lo va a agradecer ni te va a decir nada, le vas a dar una buena teoría de cómo se explica y cómo es el universo y el universo no se entera de ella. Por tanto, en tanto que renuncia de uno mismo, en tanto que da, renunciando también a la aceptación, es generoso y esa generosidad tiene un premio, que es la demostración de la existencia de Dios. Un cierto premio, una cierta recompensa, que es la demostración de la existencia de Dios, que asegura o garantiza o sirve de apoyo, de ayuda a la búsqueda interior. Dice, pues yo estoy buscando interiormente a Dios, pero encuentro un refuerzo en decir, sí, es que Dios existe, lo puedo buscar interiormente porque es que Dios existe, eso me lo dice la metafísica. Entonces, esa es la recompensa. Bueno, esa es la tercera fase. Primera fase, el don de la libertad. Segunda fase, constitución de dones, disponer de los dones recibidos y aportar dones, la esencia del hombre. Tercera fase, la metafísica, la generosidad de la persona, capaz de olvidarse de sí mismo y dar, renunciando a la aceptación. Y cuarta fase, la búsqueda de aceptación. La búsqueda, no renunciar a la aceptación, no ser generoso, que es la fase tercera, sino la búsqueda de aceptación. Es que el hombre cuando da y da a su creador respuesta, me has concedido la libertad y mira lo que he hecho con ella. Estarás orgulloso de tu hijo, en fin, de mí, porque he hecho cosas muy... el hombre cuando da, por lo general, busca la aceptación. También no solo cuando da a Dios, sino cuando da a los demás. Búsqueda de aceptación. Y eso no es, hay que distinguirlo, importante inicialmente, no es búsqueda de reciprocidad. Eso es distinto, eso es interesado. Yo te doy para que me des un test, el intercambio, o yo te hago un favor y me lo debes, me debes un favor. Eso no es lo que yo estoy diciendo. La búsqueda de aceptación no es la búsqueda de reciprocidad. Bueno, sí es búsqueda de reciprocidad en el amar, pero no es búsqueda de devolución del favor. Pero claro, cuando yo doy, sí espero que sea aceptado, eso es lo que espero. No que sea correspondido con otro don recíproco. Pero sí que se ha aceptado. Uno quiere aceptar. Si hace un regalo, lo que le gusta es aceptar. Que le guste a la persona que lo recibe y que lo acepte. Porque la donación, como dijimos, dar depende de la aceptación. Si el otro no lo acepta y lo tira a la basura, entonces no he dado nada. Yo puedo decir que he cumplido el expediente y que tal regalo de bodas, te hice un regalo de bodas. Pero si ese regalo de bodas fue a la basura, entonces realmente no di nada. Di una cosa que me sobraba que tenía en casa, llévales ese aparatejo que está ahí, que está, un cuadro feo que tengo por aquí, regálaselo. Y ellos lo reciben y lo tiran a la basura. Y dicen, pues no lo quiero, esto tampoco para nada, porque es completamente inútil. Bueno, entonces, si no hay aceptación, no hay don, no se ha producido donación. Estrictamente hablando, no se ha producido donación. Yo puedo decir, sí, te regalé de tu lista de bodas que suele haber, pues marqué este y te... No, eso no es. Si no ha habido aceptación, no ha habido donación. El don depende de la aceptación. Y por tanto, esta cuarta fase que decimos, la búsqueda de la aceptación, es lo lógico y lo normal. Con los dones humanos el hombre busca ser aceptado. Cuando el hombre da, lo que quiere es aceptar con el don, aceptar con el don, que sea, el regalo sea oportuno, que le guste a la persona que lo recibe, que lo acepte. Que lo acepte. No que corresponda con otro regalo, no es esto lo que estoy diciendo, ¿eh? No la reciprocidad en ese sentido, pero sí la reciprocidad en que cuando yo doy, el otro acepte. Porque eso es, dar y aceptar son equivalentes, dar y aceptar son correspondientes, no se puede dar uno sin el otro. Bueno, ahí tenemos las cuatro fases. La libertad, el don, Dios crea la libertad. El poder, el alcance, la intensidad de la libertad que tenemos no lo conocemos y seremos juzgados de ella y conocer a Dios como mi creador, conocer que Dios me ha dado esa libertad y ha aceptado lo que yo he hecho con ella y ver cómo Dios me hace ser, esa es la plenitud
de la libertad creada, por lo menos la que debía ser lógica, por lógica. Luego, si ha habido el pecado original y la redención, las cosas cambian, pero el alcance y el valor, el sentido de nuestra libertad no lo conocemos y lo conoceremos al final, en el día del juicio final. Entonces, conoceremos a Dios como nuestro creador, que se acepta o no y qué posibilidades teníamos hemos hecho. Eso es el don, en la primera fase de la libertad, que es atemática, desconocida en esta vida. Después tenemos los dones, los que recibimos y los que aportamos, con la esencia humana, con las acciones, con nuestra naturaleza. Después tenemos la generosidad de la persona, dar renunciando a la aceptación, sin pensar en la aceptación, y eso solo ocurre en la metafísica, en el hábito de los primeros principios, de manera que la metafísica es una singular conducta humana, muy singular. Si se mira las cosas, como dice Pablo, si la metafísica, hay otros filósofos en la historia filosófica que han hablado de la metafísica en otros términos. Pues el invento de la metafísica es la pregunta, la interrogación o la duda, como decía Descartes. No, entonces no. Si la metafísica es eso, esto que estamos diciendo aquí de la generosidad de la persona no vale. La metafísica se puede tomar como la generosidad de la persona, como un dar que renuncia a la tentación, como un dar generoso, que me olvido de mí mismo y me ocupo de otra realidad que no soy yo. Sí, la metafísica se entiende, como dice, por lo que debe entenderse, como el abandono del límite mental, un suspender nuestra operatividad intelectual para advertir los primeros principios, porque entonces sí, renunciar a mi propia actividad intelectual para dedicarme a dejar ser al ser, como se suele decir a veces, dejar ser al ser. Yo me callo para dejar ser al ser, retirarme yo para que él se ocupe ocupe toda mi atención. Eso claro que es generosidad. Si se trata de imponer mi criterio, mi duda, mi método, o de la interrogación exigente, exigitiva, o de la negación, o de otros métodos que se han propuesto de técnica, entonces no. Pero sí es el abandono del límite mental. La metafísica es muy significativa, es expresión de la generosidad de la persona. Y luego la última fase, la búsqueda de la aceptación futura, la búsqueda de la aceptación futura. Entonces, lo que dice Polo es esto exactamente. La secuencia global de las 4 fases de la metalógica de la libertad son don, aceptar, dar, buscar. El don primero te dan la libertad, la aceptas y dispones de las cosas, de los dones que tienes y de los dones que recibes y de los dones que aportas. Dar generosamente, renunciando a la aceptación, buscar la aceptación. Esa es la secuencia completa, por tanto, por así decirlo, el crecimiento de la libertad, del ser libre, no de la libertad tomada como un trascendental, sino del ser libre. El crecimiento de la actividad libre de existir se recibe el don, se acepta, se da y se busca la aceptación. Don, aceptar, dar, buscar. Lo que pasa, dice Polo, es que caben 2 retiradas. Fíjese, habla de retiradas, como que en vez de la libertad crecer y llevar hasta su culminación, que ya hemos dicho que la culminación es un término un poco limitado porque no culmina realmente, siempre se puede avanzar, pues no solo no culmina, sino que hay como 2 retiradas, retrocesos, se va hacia atrás, desciendo de nivel, ¿no? Dice, si se omite la búsqueda, la 4ª fase, entonces nos quedamos en el dar generoso. Si se omite la búsqueda de aceptación, nos quedamos en el dar generoso, que renuncia a la aceptación. Generosamente doy, renuncia a la aceptación. Pero luego, si se omite incluso el dar generoso, nos quedamos en la esencia humana, en el disponer de los medios, en la constitución del don. De manera que entre las 4 fases el don creado es recibido, Dios otorga la libertad a la persona, y entonces luego dicen, la secuencia es don, aceptar, dar, buscar. Pero se puede retirar del buscar al dar, del dar al aceptar. Hay 2 retiradas. De manera que lo que ocurre en la vida práctica normal de las personas que nuestra también y de todos, que es el disponer de los medios que tenemos alrededor. Yo soy libre, que si estoy en mi casa ahora mismo, pues enciendo la televisión o la apago, me voy a la nevera y me cojo un bocadillo, o me salgo a dar un paseo, disponer de las cosas que... Eso es la retirada, la segunda retirada, la tenencia al solo la segunda fase de la libertad, disponer de dones recibidos y aportar dones con mi conducta. Pero por encima de eso está la generosidad de la persona,
dar renunciando a la aceptación. Y por encima de eso está el dar personal, el dar que busca la aceptación. Claro, son dos retiradas. Y por tanto eso quiere decir que si lo propio y característico de la libertad de la persona, de la existencia libre, del ser libre, es crecer, es ir a más, es no conformarse con nada, es seguir siempre, pues esto de las retiradas suena un poco extraño, porque es un poco como ir para atrás, retroceder. En vez de buscar aceptación, me retiro a dar renunciando a la aceptación. Y en vez de dar, me retiro a simplemente aceptar. Entonces, como una libertad más recortada, más, ¿cómo decía? O sea, castigada, que se va para atrás, porque ha tenido como cuando uno tiene una mala experiencia en un asunto, se echa marcha atrás. Yo empecé a conducir, me di unos tortazos con el coche y ya le cogí miedo, cogí miedo al coche y ya no conduzco. Y no, lo que hay que hacer en esas ocasiones es conduce cuanto antes, no sea que te traumatices y se te quede dentro. Conduce cuanto antes y vuelve a recuperar el dominio, porque si no, entonces aquí parece que estas retiradas son eso, malo que sean desengaños. He intentado buscar, no he encontrado, he intentado dar, no he sabido, y entonces me limito al disponer, me limito a la vida ordinaria de las personas. Pero como ser libre es crecer, es ir a más, es quedarse insatisfecho, inconformes, pues entonces, después de disponer, dar y después buscar la aceptación, ¿no? Y esto es el crecimiento de la libertad, claro. A mí lo que me gustaría es que se entendiera que esta secuencia metalógica de la libertad, el don inicial y luego aceptar, dar, buscar, ese crecimiento, se puede producir la retirada. Si me limito a aceptar la vida como lo que tengo delante, me limito a usar de lo que tengo delante y punto. Ni doy ni busco aceptación. Retiradas, metalógicas de retiradas. Pero, ¿qué tienen de malo? En fin, que precisamente lo que era la existencia libre era un epéctasis, era ir siempre a más, es no quedarse satisfecho. Entonces retirarse va contra la índole misma de la existencia libre, de lo que es un ser libre, que es un ser siempre creciente. Lo propio sería al revés. Sí, dispongo de cosas a mi alrededor, acepto los dones que recibo y aporto mis propios dones, pero después doy y después busco la aceptación. No solo dispongo. Claro, cuando yo veo la televisión, dispongo de los bienes que tengo a mi alrededor, aporto. Sí se aporta algo cuando uno ve la televisión, sí se aporta porque uno ve esta cadena de televisión o esta otra, este tipo de programación, películas o este otro. Y entonces los hijos que están ahí viendo la televisión conmigo, pues ven, ¿qué aporto yo? Pues aporto la selección de los programas, esto es lo que aporto. Aquí lo que se ve en la televisión lo digo yo, por lo menos cuando los niños son pequeños, entonces tú tienes interés en que se eduquen y en que vean una clase de programas y no otros y no cualquiera. Luego ellos se hacen mayores y ya escogen ellos a que quieren ver la televisión, ¿no? Pero entonces sí, claro que en el uso de las cosas hay la aceptación de unos bienes que nos rodean y la aportación de unos... en el solo uso de las cosas uno aporta algo. Recibe, acepta, por tanto, y aporta, y da. Pero es que luego puede querer dar en la esperanza de ser aceptado. Y yo os he puesto esta película porque creí que te gustaba. Y entonces uno puede decir eso. Ya no estoy simplemente usando de la televisión, sino que lo que quiero es satisfacer a mi hija, que le gustan este tipo de películas y está aquí hoy con nosotros, ha venido de visita y está en casa, y entonces quiero que disfrute. Y entonces ya he dado algo. No simplemente he dispuesto de los medios que tengo a mi alrededor, de los bienes. No simplemente he aceptado los dones y he aportado mi propio, sino que he dado en la esperanza de ser aceptado. Espero que le guste a mi hija, hombre, después de que me quedo sin el fútbol para que vea ella la película, ahora dice que no le gusta. Pues no, hombre, decirlo antes y vemos el fútbol, ya está, ¿no? De manera que lo que quería yo decir es que esas retiradas, prescindir de la búsqueda de aceptación para limitarme a dar, prescindir de dar para limitarme a disponer, aunque son humanas, pero chocan un poco con el ser libre del hombre. Si ser libre del hombre es una actividad creciente que siempre va a más, ¿no?
Bueno, me gustaría esto. Voy a leer un par de frases. Solo son 2 frases de la antropología trascendental de Polo que van, a ver si van en esta línea. Las tengo apuntadas por eso. Lo dice: aceptar. Es aceptar la libertad que hemos recibido, el don creado en primera fase de la libertad, es añadir, abundar, aportar. O bien, acto suficiente para coexistir, la búsqueda de aceptación. O acto generoso, la metafísica. O actos esenciales, el disponer de los bienes que nos rodean, de los dones que nos rodean. Eso es aceptar la libertad. El don creador, aceptar es añadir, abundar. ¿Qué se añade o qué se abunda? Acto suficiente para coexistir, la búsqueda de aceptación. Acto generoso, la metafísica. Actos esenciales, disponer de los medios. Y luego dice esto, a ver si sirve para algo la frase que os había buscado. Para el don premoviente, la libertad creada por Dios, que nos ha dado, es premoviente, promocionante, promotor, dice: para ese don, para la libertad que nos otorga Dios a cada una de las personas, carece de sentido el aislamiento, el en sí del tema. En vez de ello, su tema es acto viviente. Ese acto es aceptación y no la mera recepción de un en sí previo que dejaría el método desnudo de tema. Bueno, quizá la frase es oscura, es filosófica o es teórica. Vamos a ver si la digo bien, ¿no? Si os la expongo bien para que se entienda por qué os la he traído aquí. Carece de sentido el aislamiento, el en sí del tema. Los temas de nuestro pensamiento, incluso de nuestra visión sensible, de nuestra mirada, de nuestra actividad práctica, en principio los tomamos como temas en sí. En sí significa, ahí están puestos, quietos. Yo voy a manejar luego el auto que está aparcado ahí. Está quieto ahí el auto y luego lo voy a usar. Eso es mi actividad de conducir. Tiene como tema, como asunto sobre el que trata una realidad que es en sí. Está ahí el coche. Pues bien, para la libertad carece de sentido el aislamiento, el en sí del tema. En vez de ello, su tema es acto viviente. Como la libertad lo que quiere siempre es más actividad creciente, más, su tema solo puede ser acto viviente, un acto viviente. Esto es lo que hemos dicho en el fondo en esta asignatura en reiteradas ocasiones. Alguien que me comprenda, alguien que me acepte, réplica de la persona, un acto viviente. No puede ser el tema de la libertad, el tema del ser personal, lo que el ser personal busca tener delante. No puede ser algo en sí, una realidad, una cosa que esté ahí. Tiene que ser acto viviente, que me acoja, que me entienda, que me acepte. Lo que la libertad busca, lo que sería la plenitud de la libertad, si plenitud cupiera, no culminación en la que termine. Precisamente no es culminación ni plenitud que acabe los anhelos y deseos de la libertad, porque es acto viviente, porque es actividad incesante. Es lo que dijimos de Scott, porque Dios es infinito. Dios es tema de la libertad así. Como acto viviente al que la libertad aspira y anhela, como plenitud de actividad, como intensificación de la actividad. Bueno, esto es lo que quería decir. Y yo creo que nada más, porque ahora me parece que es la hora. Simplemente recuerdo, me ha dicho la María del Carmen, que ya lo sabéis, tenéis mi dirección de correo electrónico y las instrucciones o las indicaciones más bien para el trabajo, que va a ser por equipos, unas 10 páginas, y que me tenéis que mandar antes del 17 de diciembre, ¿verdad? Eso lo sabéis, y si alguien tiene dudas sobre el correo y eso, os lo dirán, ¿no? Bueno, y entonces, pues nada. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Perdón, dila. Juan, tengo una pequeña pregunta, una duda que me ha surgido. Vamos a ver, si decimos que el don no tiene valor si no es aceptado, ¿qué ocurre cuando yo no acepto el don que soy? Ocurre igual, es decir, Dios me crea, yo soy don, pero puedo no aceptarme, ¿no? Al final un poco la filiación divina iría por ahí, ¿no? Acepto el don sí. que soy. Yo no soy creador, Yo, soy criatura.
te responderé dos cosas. Yo creo que no hay quien no acepte quién es, porque tú puedes no aceptar la situación por que estás pasando hasta suicidarte, o puedes no aceptar, resistirte al destino que te está llevando por un camino, pero eso tampoco significa que no aceptes nada de cómo eres y de quién eres. Habrá algunos aspectos. Y lo otro que te responderé es que efectivamente cabe el condenado ya en el plano, digamos, sobrenatural, cabe el condenado. Dios, él no acepta los dones que Dios le da y Dios no acepta, pero más bien es que Dios no acepta los dones que él aporta o los dones que él no aporta o que Dios echa en falta los dones que él no aporta y cabe el aislamiento. El en sí del tema, lo que carece de sentido para la libertad, el aislamiento, la condenación es el aislamiento. La persona que se separa de Dios, que no alcanza su plenitud y por consiguiente que se queda tan encerrada en sí misma que ni siquiera puede manifestarse. Por tanto, es un deterioro de la esencia humana lo que comporta. La condenación tal como yo la entiendo, que esto también ni soy teólogo ni tendría, digamos, que hablar demasiado de teología, pero puesto que la pregunta venía a eso, no creo que el hombre pueda no aceptar por completo. Lo que sí puede ocurrir es que Dios no acepte por completo lo que el hombre hace. Y entonces el hombre se separa de Dios, se aísla porque voluntariamente él ha querido encerrarse en sí mismo y no dar, no corresponder a... Pero sí, efectivamente, hay acciones causales que producen su efecto. La acción tonal depende de la aceptación. Si no, no ha habido acción tonal, habrá habido acción causal. Tú me has dado la matraca, me has estado hablando toda la tarde, pero yo no quiero escucharte. Si es que no me importa lo que me estás contando. Me estás produciendo dolor de cabeza. No estoy entendiendo tu mensaje, me estás produciendo dolor de cabeza. Bueno, pues entonces lo que quiero finalmente es desearos feliz Navidad, ¿no? Porque estamos cerca. Y como ya no vamos a vernos más, pues que paséis bien las Navidades. Eso es lo que deseo. Y hasta la próxima, a ver si vuelvo a Lima o al menos por internet y volvemos a vernos. Ya no, porque este máster lo acabáis ahora, ¿no? Falta todavía para acabar. El ciclo. Ah, yo creía que estabais ya en el final. Bueno, pero entonces, pues hasta la próxima. Feliz Navidad. Feliz Muchas Navidad gracias, para Juan. usted Feliz también. fiestas. Gracias. Juan. Gracias, profesor. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Navidad. profesor. Igualmente, Gracias, gracias. profesor.